Saludos a todas las personas que nos están viendo. Somos estudiantes de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Evangélica de El Salvador, de la asignatura de Psiquiatría. Este día venimos a compartir un tema en especial: exploración psicopatológica o del estado mental. La entrevista psiquiátrica es el proceso por el cual se recogen los datos esenciales para el diagnóstico y se discuten las opciones terapéuticas. El médico deberá tener en cuenta que el síntoma o la queja principal tienen un valor somático, psicológico y social. Los objetivos de la entrevista psiquiátrica son los siguientes. Número 1. Averiguar lo que le sucede a la persona enferma. Número 2. Realizar una historia clínica. Número 3. Conocer las alternativas del tratamiento. Número 4. Establecer una relación adecuada entre el paciente y el médico. Los objetivos de esta entrevista psiquiátrica no solo se basan en hacer un diagnóstico, sino también entender cómo se relaciona con el ambiente, cuáles son sus motivaciones, las influencias significativas que esta persona tiene en su vida, tanto sociales, religiosas y culturales, las estrategias que utiliza para afrontar las diversas situaciones, cuáles son sus mecanismos de defensa que utiliza como sistema de apoyo, las redes sociales disponibles y cuáles son esos factores de vulnerabilidad. El Manual Diagnóstico de Clasificación de las Enfermedades Mentales, o también llamado DSM-3, es sumamente importante en el área psiquiátrica para lograr un manejo integral adecuado del paciente a tratar, es decir, que se encuentra asociado a un malestar presente o a una incapacidad, así como un riesgo significativamente más elevado de fallecer, padecer dolor o una pérdida importante de libertad. Además, este síndrome no debe ser una respuesta previsible a un acontecimiento particular. Una historia clínica en psiquiatría consta de los siguientes apartados. Número 1. Tenemos filiación. El nombre de nuestro paciente, su apellido, la fecha de nacimiento, su domicilio, identificación. Son los datos básicos. Número 2. Los datos sobre el médico y el centro asistencial a donde la persona está tomando la consulta. Número 3. El motivo de la consulta, el cual se inicia con preguntas tales como ¿qué le pasa?, ¿desde cuándo?, y a qué se le atribuye. Se debe obtener la mayor cantidad de información que sea exacta, que sea precisa, ya que va a ser muy relevante para el diagnóstico y el manejo del caso, y debe ser en un periodo corto de tiempo. ¿Y eso cómo se va a lograr? Creando y manteniendo una buena relación médico-paciente. Los antecedentes pueden ser de tipo personales, de desarrollo, los cuales pueden ser formación, empleo, actividades, relaciones, familia, entre otros, de personalidad, de hábitos, de enfermedades, de circunstancias vitales, familiares y laborales, de enfermedad actual, es decir, historia natural, y funciones del organismo, como interrogatorio por órganos y aparatos. Como punto número 5, tenemos las exploraciones. Exploración clínica, física, psicológica y psicopatológica. Número 6, juicios clínicos, tanto el diagnóstico, su pronóstico y el régimen terapéutico que se le dará. Y como número 7, su evolución. Motivo de la entrevista. El tema que desarrollaremos este día es la entrevista psiquiátrica.
Los tres niveles de una entrevista integral son los siguientes. El nivel únicamente orgánico. Nos referimos a los síntomas y signos de la enfermedad que se puede complementar con las exploraciones clínicas. Tenemos el nivel del funcionamiento del enfermo como un individuo en un contexto social concreto. ¿Qué queremos decir? Que aquí se van a tomar en cuenta los datos relevantes sobre el impacto que tiene el estilo de vida sobre la enfermedad y también de manera viceversa. Y también en ocasiones es necesario completar esta entrevista con un test psicológico que nos va a medir el rendimiento y características de la personalidad del paciente. El tercer nivel es el nivel del enfermo como persona. En ese hay que ver más al ser humano en la enfermedad que la enfermedad en el ser humano, y está en la relación médico-paciente. Método de la entrevista psiquiátrica. El psiquiatra utiliza preguntas abiertas, con las cuales el paciente puede expresarse más ampliamente. Es necesario identificar la naturaleza de los síntomas, su intensidad, su localización, duración, frecuencia, la manera en cómo influye en sus relaciones y, por último, el significado que tiene el síntoma para el que lo padece. Hay dos términos muy importantes que debemos manejar en este punto. El primero es la transferencia. Es cuando el paciente se identifica con el entrevistador y tiende a desarrollar una dependencia afectiva hacia este. Y por otro lado tenemos la contratransferencia. Es cuando el entrevistador o psiquiatra tiende a desarrollar esta dependencia afectiva hacia el paciente, y es algo en lo que debe evitar caer. Exploración psicopatológica o del estado mental. Descripción y comportamientos generales. Es sumamente necesario hacer una descripción de la apariencia del sujeto de una forma completa y de lo que se observa en cuanto a su comportamiento. Debe dar respuesta a tales preguntas como ¿cómo pasa el día?, cuáles son sus hábitos de alimentación, de sueño, de higiene en general, la forma en que está vestido, cómo es el comportamiento hacia otros pacientes, hacia el personal de salud. El individuo está relajado o está inquieto, cuáles son sus movimientos, tienen alguna intención o significado, cómo se responde ante varias situaciones, tiene respuestas anormales ante situaciones externas, puede desviar su atención, el paciente está asustado o asusta. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta 3 puntos: su apariencia, que se va a valorar la impresión física en general y emocional que transmite, incluyendo su postura, su comportamiento, salud física aparente, aseo, expresión facial, vestimenta y limpieza. Luego tenemos la actitud, que es la manera en cómo la persona se relaciona con el entrevistador. Y por último, la conducta, su coordinación, su agilidad, su modo de andar y los gestos. El lenguaje incluye lenguaje hablado como sonidos, comprensión, expresión, entre los cuales podemos destacar espontaneidad, cantidad, tipo de entonación, acento, articulación, precisión gramatical, complejidad, gesticulación y anormalidades específicas. Es importante considerar, más que el contenido del mensaje, la forma. Gracias a esto, podremos descubrir si el paciente presenta una psicopatología del lenguaje, como por ejemplo, mutismo, trastornos del ritmo del lenguaje, trastornos de la articulación del lenguaje, trastornos iterativos del lenguaje, entre otros. Estado de ánimo. Deben recogerse respuestas a las preguntas tales como ¿cómo se siente consigo mismo? ¿Cómo es su estado de ánimo? ¿Cómo es su humor? Algunas funciones vitales pueden ser afectadas por una alteración en su estado de ánimo, como por ejemplo el sueño, la vitalidad o el nivel de energía, la variación circadiana del estado de ánimo, el interés y rendimiento sexual, el apetito y por último, estresores. Contenido del pensamiento.
se refiere a la existencia de preocupaciones o pensamientos mórbidos. Se refiere a aquello de lo que el paciente habla. El psiquiatra evalúa cómo éste formula, organiza y expresa sus pensamientos, si es coherente, fácil de seguir y lógico. Registra la cantidad y la velocidad del pensamiento, su direccionalidad y continuidad, es decir, si el pensamiento es circunstancial. Quiere decir que el paciente muestra falta de dirección, incorpora detalles superficiales e innecesarios y tiene dificultades para llegar a un punto. O tangencial. Significa que el paciente divaga sobre el tema e introduce pensamientos no relacionados e irrelevantes. O presenta asociaciones ilógicas. En otras palabras, salta de un tema a otro sin conexiones. Rendimientos cognitivos. Su evaluación es el punto más significativo del examen mental. Se evaluará el estado de conciencia del paciente, su orientación, concentración, atención, memoria y también su inteligencia. En cuanto a su orientación, se le va a preguntar a la persona acerca de su identidad, el lugar donde está, la hora, el día y la fecha. En atención y concentración, se va a observar si el paciente es capaz de fijar y mantener su atención o si por el contrario permanece distraído. En cuanto a su memoria, se va a tener que comparar los datos que el paciente aporta en relación a los acontecimientos vividos y a la información que se va a recoger de sus familiares y amigos. En cuanto a su inteligencia, el coeficiente intelectual del paciente se va a poder estimar en función de sus conocimientos generales, su educación, así como su labor profesional. Valoración del propio paciente, de su enfermedad, de sus dificultades y perspectivas. Es la capacidad que tiene un paciente para percibir y entender que tiene un problema de enfermedad y de ser capaz de revisar sus causas y llegar a una solución. Entre estos tenemos vulnerabilidad percibida. Algunas personas consideran que tienen una probabilidad mucho mayor que otras de padecer la enfermedad. Gravedad percibida. Cada enfermo realiza su propia estimación sobre la gravedad de la enfermedad que padece. Creencias sociales. El entorno cultural en el que se mueve el enfermo condiciona en gran medida la imagen que tiene sobre la enfermedad. Creencias en la eficacia del tratamiento. La eficacia del tratamiento también está condicionada por numerosas variables socioculturales. Y por último, motivación. El interés por la salud y la evitación de situaciones de riesgo varía mucho en la población y es otra variable para tener en cuenta. Tipo de comunicación que se establece durante la entrevista. En este punto se va a evaluar la fiabilidad de la información que se ha obtenido, los factores que la han afectado como la honestidad, motivaciones, presencia de psicosis o trastornos orgánicos, o la tendencia a magnificar o minimizar los problemas. Al final se va a tener que contestar las preguntas tales como ¿fue una entrevista fácil o difícil? ¿Perdió el control de la entrevista? ¿El paciente provoca sentimientos de simpatía, preocupación, tristeza, ansiedad, irritación, frustración o enfado en el médico? Para concluir, mencionamos la siguiente reflexión. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muchas gracias por su atención prestada.